El Gran Rey. De vez en cuando, a lo largo de la historia del mundo, se ha concedido el título de El Grande o Magno a algún monarca que se ha distinguido, ya sea por el esplendor de sus victorias o por el valor de sus servicios a sus súbditos. Así, hablamos por ejemplo de Alejandro Magno y entre los reyes de la península ibérica de Fernando el Magno o el Grande, rey de León en el siglo XI. Sin embargo, hubo un imperio, el de los persas, en el que estos títulos no suponían realmente ninguna distinción, pues todos los reyes eran conocidos como el Gran Rey o Rey de Reyes. Esto no era porque fuera más noble o sus hazañas hubieran sido mayores que las de otros hombres, sino porque era dueño de un vasto imperio, el mayor que se hubiera visto jamás sobre la faz de la tierra. El imperio persa se había fundado unos 150 años antes de que comenzara nuestra historia. Su fundador había sido Ciro el Grande, que tras heredar el doble trono de Persia y Media, había conquistado muchas de las naciones de los alrededores. Los reyes que le sucedieron a él continuaron extendiendo su poder cada vez más lejos, hasta que finalmente, en los tiempos de Darío I, el gran rey de Persia tenía sometidos a no menos de 56 naciones. El gran rey era considerado poco menos que un dios. Todos los que entraban en su presencia se tiraban a sus pies, como si estuvieran delante de un ser divino. Se suponía que un simple súbdito debía necesariamente quedar como cegado ante el esplendor de la majestad del rey. La corte del gran rey era de un tamaño inimaginable. Su residencia principal estaba en la ciudad de Susa, pero cuando hacía más calor prefería permanecer en la ciudad de Ecbatana, que estaba más elevada y más fresca, y ocasionalmente se quedaba en Babilonia y en Persépolis. En cada uno de estos lugares tenía un palacio inmenso, lleno de todo tipo de lujos, y a partir de los descubrimientos de los últimos siglos podemos hacernos una idea de cómo debía de haber sido el palacio del gran rey de Persia. El palacio de Persépolis estaba sobre un terraplén por encima del resto de la ciudad, y todo a su alrededor eran casas de tipo muy simple, donde se alojaban los soldados y los oficiales civiles y militares que solían servir al rey y que comían todos los días a sus expensas. En total debían de ser unos 15.000, incluyendo a los 10.000 soldados de la Guardia Real, los llamados inmortales. La puerta del palacio daba a dos espléndidas escaleras de mármol que se unían al frente de la entrada y eran tan anchas que podían cabalgar por ellas 10 jinetes uno junto a otro. De puertas adentro había un edificio cuadrado con una fachada de más de 60 metros. El vestíbulo de entrada era magnífico, con un tejado apoyado en 100 columnas de piedra ricamente labrada, y a cada lado había otras habitaciones con hermosas columnas. En todas direcciones podían verse colores y adornos preciosos de oro y plata. Las paredes estaban cubiertas de esculturas gigantescas que representaban al gran rey Darío I y a Jerjes, que habían construido el palacio, con sus sirvientes, pero también aparecían luchando con monstruos y fieras salvajes. Junto a las esculturas había inscripciones que aún pueden leerse. Esta es la traducción del comienzo de una de ellas. Yo soy Darío, el gran rey, el rey de reyes, el rey de todas estas naciones. Entre las esculturas hay una que representa a Darío sentado en su trono, con un esclavo de pie tras él sujetando en la mano un abanico para espantar las moscas. La boca del esclavo está cubierta con una venda, pues se habría considerado indigno que el augusto soberano respirara el aire contaminado por el aliento del esclavo. Otra escultura representa una audiencia dada a un embajador que por la misma razón se tapa la boca con la mano en presencia del rey. Cuando el gran rey concedía audiencia, se sentaba en un trono de oro con una especie de toldo sujetado por 4 esbeltas columnas de oro y piedras preciosas. En su conjunto, el efecto era tan espectacular que no podría imaginarse algo más espléndido, incluso en un cuento de hadas. En tales ocasiones, además de todos los días de fiesta, el rey se presentaba con ropa de color púrpura y con un magnífico manto del mismo color ricamente bordado. A la cintura llevaba un cinto de oro en el que colgaba una espada de oro que relucía gracias a sus piedras preciosas. En la cabeza llevaba la tiara, una especie de gorro puntiagudo típico de los persas. Solo el rey podía llevarlo con la punta hacia arriba, mientras que los súbditos debían achatarla o ponerse el gorro de alguna otra forma. El color de la tiara real era azul y blanco, y a su alrededor iba la corona de oro.
El rey caminaba en contadas ocasiones, y entonces solo dentro del recinto del palacio. En tales ocasiones se extendían alfombras ante él, y nadie más que el rey podía pisarlas. Cuando iba a montar a caballo, el derecho de ayudarle a subir a la silla era considerado como una gran distinción, y solo se concedía a los nobles más favorecidos del imperio. Sin embargo, con más frecuencia, el rey prefería ir en su carruaje, y en esas ocasiones el camino que iba a tomar lo limpiaban con sumo cuidado y esparcían a rayán como si fuera un festival y lo llenaban de humo de quemar incienso. Además, estaba lleno de hombres armados a cada lado y los guardias, provistos de látigos, se encargaban de evitar que nadie se acercara al carruaje real. Si el viaje iba a ser muy largo, se preparaban no menos de 1.200 camellos y una gran cantidad de carros para llevar las pertenencias del gran rey y sus incontables sirvientes. A una distancia de unos 3 kilómetros desde Persépolis había un gran montón de mármol y allí Darío I hizo que construyeran su tumba mientras aún estaba vivo. El acantilado era tan abrupto e inaccesible que la única forma de colocar su cuerpo en la tumba fue con unas cuerdas. Después se hicieron otras 3 tumbas reales en la misma roca y 3 más en otra no muy lejos. Todos los persas podían tener muchas esposas, y el gran rey a menudo tenía una cantidad exagerada. Por ejemplo, Darío tenía 360, casi tantas como días tiene el año. Aún así, solo una de ellas era la reina. Las demás estaban tan por debajo de ella que cuando se acercaba tenían que hacerle una reverencia hasta el suelo. Como todos los persas, el rey comía solo una vez al día, pero esta comida duraba muchísimo tiempo. Se sentaba al centro de la mesa en un asiento con marco de oro y cubierto de ricas telas. A su derecha estaba la reina madre y a su izquierda la reina consorte. Los príncipes y los amigos íntimos del rey, los llamados compañeros de mesa, solían comer en una habitación adyacente. Sin embargo, los días de fiesta se les dejaba comer en presencia del rey y en estas ocasiones se sentaban en cojines o alfombras puestas en el suelo. El poder del gran rey no estaba restringido por ninguna ley. No había nada por encima de su voluntad. Era un déspota en el sentido más estricto de la palabra, y sus súbditos eran prácticamente sus esclavos, desde el más humilde al más rico, sin excepción ni siquiera de sus más allegados. En todo el mundo había una sola persona a la que debía tratar con todo respeto: su madre. El Imperio Persa. Bajo el vigoroso mando de Darío I, el imperio de Persia había alcanzado su máxima extensión. En aquella época, 56 naciones sometidas pagaban tributo al gran rey. Sin embargo, a partir de este momento fue declinando en poder y en extensión. Incluso para el más sabio y poderoso no habría sido tarea fácil gobernar semejantes dominios, y los sucesores de Darío no eran ni sabios ni poderosos. Y tampoco el imperio persa era lo que había sido en los tiempos del gran Ciro, cuando incluso los nobles eran de hábitos sencillos y cuando todos los persas se enorgullecían de cabalgar bien, disparar bien y siempre decir la verdad. Ahora, tanto los nobles como la gente del pueblo se habían dado a los lujos y al placer y no se preocupaban por otra cosa que por aumentar su propio poder y riqueza, sin importar a qué coste para las naciones sometidas. El imperio era inabarcable en extensión y además carecía de cualquier tipo de nexo de unión. Las diversas naciones de las que estaba compuesto diferían en lengua, en costumbres y en su forma de vida. Cada provincia se interesaba por sus propios asuntos, pero no le importaba en absoluto el destino del imperio en su conjunto. Y en tiempos de guerra, los soldados estaban tan poco dispuestos a arriesgar sus vidas por un monarca del que no sabían nada que solo luchaban obligados y a menudo azuzados por látigos. Para manejar el gobierno del imperio, este estaba subdividido en provincias, y cada una de ellas, o en grupos de 2 o más provincias, estaba gobernada por uno de los nobles persas. Era la obligación de estos gobernantes, llamados sátrapas, actuar como representantes del gran rey, mantener la ley y el orden y ocuparse de que la gente no se levantara ni se rebelara contra las cadenas del rey de Persia. El poder de los sátrapas era prácticamente absoluto, y un sátrapa desleal podía llegar incluso a aprovechar una ocasión favorable para separar su provincia del imperio y hacerse un soberano independiente. De hecho, el rey acostumbraba a viajar cada año para inspeccionar una u otra de sus provincias
pero en cada provincia individual este tipo de visitas ocurría raramente, por lo que un sátrapa que deseara beneficiarse a sí mismo, en lugar de interesarse por el rey y el imperio, tenía todo tipo de oportunidad de hacerlo. El imperio es vasto, se decía para sí, y el rey está muy lejos. Con la intención de evitar este tipo de actuaciones por parte de los sátrapas, los nobles persas eran educados para la obediencia y el sometimiento al soberano, y se los mantenía así mediante el miedo constante de acabar en la ruina por culpa de que alguien los acusara ante el rey de traición o corrupción. Ante la más mínima sospecha y sin ningún tipo de juicio, un hombre acusado de traición contra el rey podía perder su posición e incluso acabar asesinado abiertamente o en secreto. Hay una historia sobre Darío I, que fue uno de los mejores entre los grandes reyes. Una vez, cuando estaba a punto de emprender una expedición contra los escitas, un noble persa se postró ante él y le rogó que le concediera que, de sus 3 hijos, al menos uno se quedara en casa con él. El rey respondió que podían quedarse todos en casa y de inmediato dio la orden de matar a los 3. De forma similar, la gente estaba oprimida por leyes severas y crueles, igual que los animales salvajes se acobardan por el maltrato y la carencia de comida. Como naciones conquistadas, no se esperaba que tuvieran ningún apego por el rey ni ningún interés en el bien del imperio, y aunque las contribuciones al rey se recompensaban con grandes favores, aún así, la forma principal de asegurar el buen comportamiento era la certeza de que toda ofensa se castigaría de manera inmediata y bárbara. No solo los criminales, sino incluso las personas simplemente sospechosas de haber hecho algo eran condenadas a muerte de las formas más horribles. Algunos eran aplastados entre piedras, otros eran despedazados y otros acababan en horrorosas prisiones lo que les quedara de su miserable vida. Por ofensas insignificantes podían ser mutilados. Hay un proverbio persa que dice que el rey tiene muchos ojos y orejas. En cada ciudad el rey tenía medios para enterarse, gracias a oficiales de confianza, que veían y oían por él qué ocurría entre la gente. Pero en Persia la forma de obtener información de este tipo se reducía a una sola cosa. Los sátrapas y el pueblo por igual eran vigilados constantemente por un ejército de espías, y esto se hacía tan en secreto que nadie sabía quiénes eran. Un recurso popular entre los espías era fingir amistad con la persona cuyas acciones quería denunciar, y entonces podía acabar arrestada y ejecutada sin siquiera haber podido sospechar del falso amigo que lo había denunciado, ya fuera con razones reales o imaginarias. Algunas veces el espía denunciaba a un hombre inocente solo para que el rey viera que estaba haciendo su trabajo. Otro plan era llevar un registro de todos los que iban pasando por los caminos que llevaban de las varias residencias del gran rey a las principales ciudades del imperio. Estos caminos estaban protegidos por fortalezas donde había oficiales cuya misión era preguntar a todo caminante a dónde iba y con qué propósito, y todo mensajero que llevara alguna carta debía entregarla para que se inspeccionara el mensaje. Esto se hacía para entorpecer el paso libre de la gente sospechosa y para evitar que se enviaran cartas sin aprobación del gobierno. Pero probablemente no debía de ser muy difícil esquivar estos controles. Para que el rey pudiera recibir de la forma más rápida posible noticias de cualquier levantamiento o disturbios en sus provincias, tenía dispuesto un complejo sistema de comunicación postal. Además de fortalezas, había postas o estaciones a lo largo de los caminos, separadas unos 24 kilómetros las unas de las otras, de modo que el mensajero pudiera refugiarse y descansar por la noche. En cada posta había veloces caballos y jinetes preparados para tomar el relevo del anterior, de modo que el mensaje iba viajando constantemente sin parar un momento, pues después de 24 kilómetros el mensaje lo llevaba un nuevo jinete con un caballo totalmente fresco. Por esto se decía que los mensajeros persas eran más rápidos que las grullas. Un mensajero que tuviera que ir desde Susa hasta Sardes en condiciones normales necesitaría 100 días para llegar a su destino, pero gracias a las postas reales, la carta podía llegar en 6 o 7 días. Sin embargo, no ha de suponerse que todas las cartas viajaban de esta forma, pues las postas reales estaban reservadas exclusivamente para los asuntos del rey, y gracias a ellas tenía siempre la ventaja de recibir las noticias de las provincias y enviar sus órdenes antes de que nadie más pudiera ni siquiera saber qué estaba pasando. A pesar de todas estas precauciones,
El rey, como sus súbditos, vivía en miedo constante. Nunca aparecía en público, a no ser que fuera rodeado por sus 10.000 inmortales. Si concedía una audiencia, esa persona debía presentarse, bajo pena de muerte, con mangas tan largas que le cubrieran las manos, de modo que no pudiera usarlas para atacar al rey. Cuando daba algún banquete y los invitados compartían su mesa, aquellos que eran considerados más dignos de confianza se sentaban a la mano derecha y los demás a la izquierda. Esto era porque, en caso de necesidad, podría defenderse mejor con la mano derecha que con la izquierda. Todo plato que se le pusiera por delante tenía que probarlo primero un oficial en presencia del rey para asegurarse de que la comida no estuviera envenenada, y de la misma forma el copero siempre bebía primero de la copa que le iba a entregar. Bajo semejante sistema de desconfianza y miedo mutuos, las semillas de la ruina y la decadencia llevaban tiempo esparciéndose por todo el imperio persa, y cada siglo que pasaba iba precipitando su caída final. Pero desde fuera todo parecía justo y próspero, y por supuesto los grandes reyes se aseguraban de mantener toda la pompa y esplendor del poder imperial. Grecia. Lejos del gran imperio persa, al otro lado del Helesponto, había un país no muy grande, Grecia. Los griegos, aunque ellos se llamaban helenos y su país era Hélade, eran hombres que llevaban siglos educándose en el arte del pensamiento y la vida nobles, y miraban con desdén a sus vecinos menos cultos, o así lo consideraban ellos, a los que llamaban de forma genérica bárbaros, pues consideraban que todo el que no hablara griego solo decía bárbar. Grecia difería muchísimo de Persia en bastantes aspectos. Su territorio era pequeño y además estaba subdividido en pequeños estados, a veces llamados ciudades-estados o polis en singular y poleis en plural, cada uno con su propio gobierno e independiente de todos los demás. Para un ciudadano griego lo más importante en la vida era la libertad, y por consiguiente en casi todos los estados el gobierno estaba en manos de hombres elegidos por el pueblo. Ocasionalmente se establecía un gobierno de una sola persona en alguna de las poleis, pero raramente duraba mucho tiempo, pues a causa de su fobia a los tiranos, como eran llamados estos tipos de monarcas o reyes, los griegos despreciaban las ventajas que sí había en un gobierno más firme y estable. Es cierto que en Grecia había muchos esclavos, pero formaban una clase aparte y no eran considerados ciudadanos. Los ciudadanos en sí mismos eran libres, y los griegos estaban convencidos de que el honor, el coraje y la nobleza de pensamientos solo pueden florecer entre los hombres libres. Su mayor orgullo era rememorar las batallas luchadas por sus conciudadanos contra los bárbaros de Persia, en las que, aunque estaban superados en número en una proporción de 1 contra 10, unos cuantos hombres libres pusieron en fuga a la hueste persa, a la que los helenos consideraban esclavos del gran rey.